Bienvenidos a Enfoque Bíblico, soy el pastor Domingo Guzmán y te agradezco por acompañarnos una vez más. Este es un espacio donde juntos exploramos las profundidades de la palabra de Dios. Si es tu primera vez con nosotros, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie. Comparte este podcast con tus amigos y seres queridos para que podamos crecer juntos en el conocimiento de las Escrituras. Hoy comenzamos una nueva semana con un tema fundamental. Vamos a hablar de el Génesis como fundamento y vamos a ver cómo el libro de Génesis establece los cimientos sobre los que descansan muchas enseñanzas bíblicas, incluidas la profecía. Nuestro texto para memorizar, como cada semana escogemos uno, es Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Uno de los desafíos más comunes en las interpretaciones contemporáneas de las profecías bíblicas es la falta de reconocimiento de que sus raíces se encuentran en las revelaciones previas en el Antiguo Testamento. En el caso específico del libro de Apocalipsis, Juan asume que su audiencia original está familiarizada con las escrituras del Antiguo Testamento, por lo que emplea conceptos y referencias que eran bien conocidos por ellos. Aunque es valioso explorar toda la Biblia para encontrar pasajes que se relacionen con el texto estudiado en Apocalipsis, algunos libros tienen un papel más relevante y son esenciales para una comprensión más profunda de este libro profético. Esto es especialmente cierto con el libro de Génesis, ya que describe cómo el mundo cayó en el caos del pecado. Muchos de los conceptos centrales que se mencionan en Apocalipsis tienen sus raíces en los primeros capítulos de Génesis en la Biblia. Esta semana nos enfocaremos en algunos de los grandes temas que forman el núcleo del Apocalipsis. Al entender las bases bíblicas de este libro, el estudiante podrá identificar numerosos matices en el texto, cada uno de los cuales ofrece valiosas lecciones sobre la humanidad, Dios y el conflicto cósmico que afectan tanto al universo como a nuestra vida diaria. En nuestra lección para esta semana estaremos mirando el domingo que la mayoría de los programas académicos inician con un curso introductorio que cubre principalmente temas fundamentales y generales, los cuales sirven como base para estudios más detallados a medida que el tema se va desarrollando. De manera similar, al leer la Biblia en su totalidad, se puede notar que Dios también ofrece un curso introductorio en el libro de Génesis, donde introduce conceptos que luego se explorarán con mayor profundidad a lo largo de todas las Escrituras. En términos generales, cuando un concepto o símbolo se menciona por primera vez en la Biblia, especialmente en los primeros capítulos de Génesis, se establece una comprensión básica de ese término que nos ayudará a interpretar su uso en el futuro. Algunos eruditos bíblicos se refieren a esto como la ley de la primera mención. Interesante, ¿no? Sin embargo, sería más adecuado llamarlo un principio o patrón, ya que no es una regla estricta y existen algunas excepciones que pueden darse. El patrón que emerge al estudiar la Biblia y la profecía es que Dios enseña de manera gradual y progresiva, proporcionando información a lo largo del tiempo, comenzando con un concepto fundamental que se expande y se desarrolla repetidamente durante años e incluso siglos. En gran parte del mundo moderno se habla de veracidad en lugar de verdad, asumiendo que la verdad es algo que puede variar con el tiempo. En algunos casos, incluso se ve el concepto de verdad con desconfianza, y esto es a veces hasta preocupante. No obstante, cuando Dios establece la verdad, no cambia de parecer. Una vez que comienza a enseñar a su pueblo, podemos confiar en que las repetidas menciones del mismo principio o tema bíblico no alteran su significado, sino que, por el contrario, ofrecen una comprensión mucho más profunda de ese significado. Por lo tanto, al estudiar la profecía, tiene un gran valor entender adecuadamente el libro de Génesis,
donde se presentan por primera vez muchos conceptos fundamentales que serán clave al explorar el resto de la Biblia. En nuestra lección durante esta semana, el lunes, estaremos viendo cómo percibimos el amor de Dios. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa implica, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está afectada por nuestras inclinaciones hacia el egoísmo y el orgullo. Vemos el mundo a través de una óptica limitada, no desde la perspectiva infinita de Dios. Ningún concepto ha sido tan distorsionado por la humanidad pecaminosa como el concepto del amor. La cultura popular frecuentemente promueve una visión del amor centrada en la satisfacción personal, en lugar de enfocarse en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico dificulta nuestra comprensión de cómo Dios percibe el amor. Entender la naturaleza del amor es fundamental para interpretar la profecía bíblica. Uno de los temas centrales del gran conflicto es la distorsión que los seres humanos han hecho en su comprensión del carácter de Dios. En este contexto, Ellen G. White cierra su obra El conflicto de los siglos con estas palabras poderosas para poder interpretar y comprender esto. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, páginas 657. En nuestra lección del martes estaremos dando respuesta a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Esta pregunta tiene un significado en la narrativa bíblica. La primera vez que se menciona un cordero en la Biblia es en Génesis 22, justo en la historia que introduce el concepto del amor de manera significativa. El cordero, como símbolo, se convierte en un elemento clave en la profecía, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde Jesús es referido como el Cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes de Apocalipsis, en los capítulos 4 y 5, durante la visión de Juan en el trono de Dios, el Cordero juega un papel central en el escenario celestial, subrayando su importancia en el plan de salvación. La primera vez que se menciona un Cordero en la Biblia es a través de la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? En Génesis capítulo 22, versículo 7. Curiosamente, toda la Escritura responde a esta interrogante a lo largo de sus páginas, progresivamente. Los 38 libros restantes del Antiguo Testamento guían al lector por un camino que va revelando más detalles sobre la respuesta, desde los rituales de la Pascua hasta el reinado de David, entre otros. A lo largo de toda la historia bíblica se encuentran numerosas profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego, en el Nuevo Testamento, esta respuesta se da cuando Jesús se presenta en persona, ministra entre su pueblo y finalmente se sacrifica en la cruz. En el Evangelio de Juan encontramos otra mención significativa de un cordero, y eso lo tenemos en nuestro estudio como lectura para memorizar en Juan 1, 29 hasta el 34. En este contexto, Juan el Bautista parece dar respuesta a la pregunta de Isaac en un escenario que resulta ser el más apropiado. Los pecadores arrepentidos se sumergen en el agua del bautismo, un acto que simboliza la muerte del pecador y el inicio de una nueva vida. Y en ese momento, Jesús, el Cordero de Dios, aparece de forma trascendental y los cielos se abren para proclamar: este es mi Hijo amado en quien me complazco, de acuerdo a Mateo capítulo 3, versículo 17. Similarmente, en la historia de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor también hace un anuncio celestial, revelando la solución divina a su problema, de acuerdo a Génesis 22, 11 al 14. Al entrelazar todos estos hilos de la narrativa bíblica, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, se presenta como nuestro sustituto,
lo que ilumina aún más nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión celestial de Juan en el trono en Apocalipsis. En el estudio que haremos el miércoles, trataremos el tema de la muerte. Uno de los aspectos más dolorosos de vivir en un mundo alejado de su Creador es la constante presencia de la muerte, siempre al acecho, lista para interrumpir cualquier vida en cualquier momento. La muerte es la paga del pecado, la consecuencia inevitable de habernos desconectado de nuestro Creador, la fuente misma de la vida en el universo. El pecado, por lo tanto, tiene un papel central en la profecía bíblica, tanto en su realidad como, aún más importante, en su solución, que solo se encuentra en Jesús a través de su muerte y su resurrección. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primer acontecimiento ofrecen una comprensión profunda sobre este tema crucial, pues nos permiten ver la gravedad del problema del pecado y proporcionan las claves para entender la solución divina, la cual se ofrece únicamente en Cristo. Cuando leemos pasajes como Génesis 2, 15 al 17, Génesis 4, 8 al 15, Primera de Corintios 15, del 15 al 19 y Apocalipsis 1, 18, encontramos respuestas sobre por qué los seres humanos mueren, cómo Dios ve la muerte y cuál es la solución divina para este dilema. En estos textos se muestra que la muerte es el resultado de la desobediencia al mandato divino, que comenzó con Adán y Eva. La muerte no forma parte del plan original de Dios, sino que es un intruso en la experiencia humana, una consecuencia que surge por el pecado. A menudo decimos que la muerte es parte de la vida, pero eso no es del todo cierto, no es del todo real. La muerte es lo opuesto a la vida, es la pérdida de la misma, algo que nunca debió haber existido en nuestra realidad. A pesar de habernos acostumbrado a ella, nuestros corazones todavía se rebelan ante la muerte, como si todo el género humano reconociera que algo está profundamente errado en ella. A pesar del sufrimiento universal que causa la muerte, hay casos en los que resulta aún más trágico, como cuando muere un niño, por ejemplo. Si bien esperamos que los padres mueran antes que sus hijos, nos parece aún más injusto cuando los hijos mueren antes que los padres, como ocurrió cuando Abel, el hijo justo de Adán y Eva, que fue asesinado por su propio hermano Caín. Esta muerte, sin duda, fue una tragedia especialmente cruel. Consideremos a Jesús, el justo asesinado por el injusto, como ocurrió con Abel. ¿Qué muerte fue más injusta que la de Cristo en la cruz? Al pensar en los paralelismos entre la muerte de Abel y la de Jesús, entendemos un poco mejor por qué Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. La muerte de Abel, injusta y cruel, refleja en muchos aspectos el sacrificio de Jesús y a través de él encontramos la respuesta de Dios a la muerte, la vida eterna. Si la muerte no hubiera sido resuelta por Cristo, nuestra vida carecería de propósito y significado. La muerte habría tenido la última palabra. Sin embargo, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos esperanza, vida eterna y la certeza de que Él ha vencido la muerte. Este entendimiento debe hacernos profundamente agradecidos por el sacrificio de Cristo, que nos ofrece una solución definitiva a la tragedia del pecado y de la muerte. Esta semana cerramos nuestro estudio con un aspecto interesante, la serpiente y el gran conflicto. La adoración es uno de los temas fundamentales en el libro de Apocalipsis y a lo largo de las Escrituras, Satanás, identificado como el dragón, es el gran promotor de los falsos sistemas de culto. Su descripción como serpiente en la Biblia no es accidental, remite directamente al jardín del Edén, donde como una serpiente tentó a Adán y a Eva para que se rebelaran contra Dios. Vamos a hacer una comparación entre Génesis 3, 1 al 5 y Apocalipsis 12, 1 al 9. Al comparar ambos relatos, podemos identificar varios temas comunes. La tentación y la rebelión, por ejemplo. En Génesis, la serpiente engaña a Eva, diciendo que no morirán si come del árbol prohibido, lo que representa una rebelión contra el mandato de Dios. En Apocalipsis, el dragón, Satanás,
engaña al mundo entero, incitando a la humanidad a seguirle en la adoración de bestias en lugar de a Dios, de acuerdo a Apocalipsis 12, 9 y 13 del 2 al 4. En cuanto a la guerra espiritual, en Génesis, la tentación de la serpiente marca el comienzo de la guerra espiritual entre Dios y Satanás, una guerra que tiene sus raíces en la rebelión en el cielo. En Apocalipsis se describe una guerra celestial y terrenal que continúa hasta el fin de los tiempos, con el dragón, Satanás, luchando contra los seguidores de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 12, del 7 al 9. El engaño también lo podemos ver. En ambos relatos, Satanás utiliza engaño para apartar a la humanidad de Dios. En Génesis, la serpiente dice a Eva que no morirán si desobedecen y que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, en Apocalipsis, o más bien en Apocalipsis, Satanás engaña a las naciones haciéndolas seguir la adoración falsa. Como podemos notar, el gran conflicto es un tema recurrente en toda la Biblia y es importante entender que aunque el contexto o en los contextos culturales y las circunstancias que puedan ser cambiantes, las estrategias del enemigo siguen siendo las mismas. Satanás, desde su rebelión en el cielo hasta sus tentaciones en el Edén y su influencia en los últimos días, usa el mismo engaño: distorsionar la verdad de Dios y desviar la adoración que solo Él merece y que solo pertenece a Él. El engaño del diablo en Génesis se resume en dos mentiras fundamentales. No morirán. Satanás sugirió que la desobediencia a Dios no traería ningún tipo de consecuencias, contradiciendo la verdad de que la muerte es el resultado del pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23. Esta mentira se continúa en la cultura moderna, donde muchas veces se promueve la idea de que la muerte es simplemente una parte natural de la vida y no el resultado del pecado y de la rebelión contra Dios. Además, hay un marcado énfasis creciente en la inmortalidad del alma, lo que directamente contradice la enseñanza bíblica sobre la muerte. Serán como Dios. Esta mentira seduce a la humanidad con la idea de que podemos alcanzar el nivel de conocimiento, poder y autoridad de Dios, lo cual es la raíz de muchos movimientos humanistas y espirituales modernos que promueven la autosuficiencia, la exaltación del ser humano por encima de Dios, entre otras cosas. La búsqueda de la autodivinización sigue viva en muchos movimientos modernos, desde la filosofía de la autoayuda hasta las ideologías que promueven la perfección humana y el control total sobre la vida. Evaluemos por último el panorama cultural a la luz del gran conflicto. A medida que la cultura y las normas sociales cambian con el tiempo, el cristiano debe estar alerta a cómo estas transformaciones pueden reflejar las antiguas mentiras de Satanás. Por ejemplo, la negación de la muerte. En una cultura que busca evitar la muerte a toda costa, desde la medicina moderna hasta la popularidad de las ideas sobre la inmortalidad del alma, Satanás continúa sembrando la mentira de que no hay consecuencias eternas por el pecado. En la cultura actual, a menudo se ignoran las enseñanzas bíblicas sobre la muerte como el resultado del pecado, y en su lugar se busca una vida eterna separada de Dios. La exaltación del ser humano también, en una cultura que promueve el individualismo extremo, la búsqueda de poder y control y la autorrealización como el objeto principal de la vida, vemos cómo la mentira de Satanás, serán como Dios, sigue siendo un tema central. El concepto de que los seres humanos pueden alcanzar el mismo nivel de conocimiento y poder de Dios está presente en movimientos como el humanismo secular, el transhumanismo y muchas filosofías que rechazan la autoridad divina. ¿Por qué entonces es importante el discernimiento cristiano? Dado que las tácticas del diablo no han cambiado, los cristianos debemos tener en cuenta que los engaños de Satanás, aunque se presenten de forma diferente a lo largo del tiempo, siguen siendo los mismos. El cristiano debe tener discernimiento, sabiduría y estar armado con las Escrituras para identificar estos engaños, como se menciona en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dios promete dar sabiduría a quienes se la pidan y por medio de las Escrituras tenemos una guía infalible para no ser víctimas de los engaños del enemigo.
Bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Enfoque Bíblico. Muy contentos. Hemos visto cómo las profecías bíblicas nos ofrecen una visión clara del gran conflicto que vivimos, recordándonos que todo, justo todo, está bajo el control de un Dios que es soberano, que es todopoderoso. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es una guía viva y activa para nuestras vidas hoy. Las profecías, lejos de ser algo lejano, son herramientas poderosas que nos ayudan a entender los tiempos y a mantenernos firmes en la verdad. Es esencial que estudiemos la palabra de Dios porque en ella encontramos la clave para navegar este mundo lleno de engaños y desafíos. No podemos dejar de leerla. Así que te invito a seguirme en este viaje de descubrimiento profundo que hacemos cada semana. Acompáñame en cada episodio para explorar juntos la riqueza de la Biblia, comprender mejor las profecías y aplicar esas lecciones a nuestra vida diaria. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te pedimos que te suscribas al podcast, que active las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y comparta con otros para que también sean edificados a través del contenido que hacemos. Nos vemos en el próximo episodio de Enfoque Bíblico. Soy el pastor Domingo Guzmán y hasta entonces, que Dios te bendiga y te guíe siempre. Hasta la próxima.